Aleluya. Amén, nos saludamos con la paz del Señor. Le damos bienvenido a la programación Madrugando con Cristo del Ministerio Evangélico Casa de Mi Gloria. Vamos a estar dando en las redes sociales, las líneas telefónicas, para que el que esté despierto se pueda comunicar, quiere interactuar con nosotros, o pedido de oración, aquí vamos a estar. Las líneas telefónicas son 03472 15 55 87 15, 03472 15 55 79 07. En Facebook nos puedes encontrar como Aristides Vega o como Casa de Mi Gloria, donde hacemos todos los live. Y también te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube, que nos puedes encontrar como Casa de Mi Gloria, Pastor Aristides Vega. Mientras el siervo de Dios está saludando a la audiencia, te invito a que tomes una Biblia en tus manos para poder corroborar el mensaje que nuestro Señor Jesucristo en esta madrugada nos quiere dejar a ti y a mí. O bien un apunte, algún cuadernillo para escribir el versículo bíblico. Tal vez no tienen una Biblia. Hay muchos que hoy descargan las Biblias a través de los móviles, a través de las tablets. Así que te invito en esta madrugada a que puedas corroborar lo que el Señor quiere hablarnos. Bienvenido nuevamente a la programación. Dios los bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga en esta madrugada. Madrugando con Cristo, un privilegio estar aquí, impartiendo palabra de Dios, interactuando con cada uno de ustedes. Qué privilegio realmente que nos da Dios día a día de poder levantarnos, de poder comunicarnos, de saber que un día más existimos. Amén. Así que el Señor los bendiga, hermano, amigo, pueblo, ciudades, barrio, hombres y mujeres de Dios que están llevando el mensaje de Dios, que se están esforzando. Ayer en Argentina se ha estado festejando el Día del Trabajador en todas las áreas. Y bueno, que el Señor los bendiga mucho y que sigan trabajando en este día tan especial, porque los días de trabajador sería todos los días, pero bueno, hay un día que lo festejan para conmemorar. Aquí, Y bueno, pero que día a día, este día de trabajo, este día de ayer, donde hemos estado festejando, que también nos hayamos estado preparando para seguir día a día trabajando más fuerte, más, emprendiendo más cosas para el año que viene, cuando tengamos que festejar el Día del Trabajador, no sea tan solo un festejo, como quien dice, de alimento, porque bueno, y de cuántas cosas, sino también que sea un festejo de proyecto. Dice, porque la Biblia dice que 6 días trabajó Dios, el 7º día descansó para ver sus obras. Bueno, y nosotros aquí, ayer hemos estado festejando, y bueno, y yo creo que la mayoría de nosotros, viendo las obras que hemos hecho, que hemos dejado, sea secular o sea espiritual. Yo estuve mirando el previo, estuve mirando la iglesia, cuántas cosas en el año nos hemos ido preparando, y para ayer ponérselo en las manos de Cristo y orar por lo que hemos hecho, porque muchas veces parece que todo el Día del Trabajador, cuando festejamos un día, parece que todo es fiesta. Amén. Pero no presentamos proyectos. O no reposamos, porque Dios dice que Él también, aparte de descansar, reposó. Y nosotros vamos atrás de todo lo que festejan los demás, y nos vamos como si fuese cordero al matadero mirando, uy, lo que hicieron, y lo que hiciste vos. Porque muchos ayer aquí en Leones, le damos gracias a Dios al intendente de Leones, al intendente Francioni, donde estuvo festejando la plaza, cuántas cosas. La inauguración de la remodelación de la Plaza 25 de Mayo. Bueno, es una obra completa que la pudo presentar, y qué bueno. Y después, bueno, y cada uno de nosotros que aprendamos estas cosas, que sepamos lo que vamos a festejar, por qué, para qué, los significados.
Así que estamos orgullosos en este día de estar compartiendo con ustedes y vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Amén. Vamos a compartir en esta madrugada algo de lo que Dios enumera en este párrafo de la poderosa palabra de Dios. Dios en este día nos quiere hablar sobre Cristo, pero no tan solo un Cristo cualquiera, un Cristo con poder, sabiduría de Dios. Y cuando nosotros nos dirigimos a hablar de alguien, ojalá que nos hablemos como aquí el apóstol Pablo hablándonos y presentándonos un Cristo de poder, de sabiduría, de honor, de reverencia, como Él lo reverenciaba. Muchas veces nosotros hablamos de alguien, de un hombre, de una mujer, y la reverenciamos, pero muchas veces pasa el tiempo y se nos cae esa imagen. La hemos elogiado, hemos hablado, hemos presentado sus hechos. Amén. Pero aquí el apóstol, yo creo que los apóstoles, cuando hablaban de Cristo y nosotros hablando de Cristo, podemos hablar con toda honra porque dice que Cristo era, es y va a ser y será por los siglos de los siglos. Qué orgullo de poder hablar de un Dios todopoderoso, Amén. De un Dios que no cambia, de un Dios que es, fue y será. Esto es lo bueno, porque vos podés decir algo y nadie no tiene sombra de variación. Claro, y nadie te va a confundir el día de mañana. Sí, pero Cristo dijo esto. No, Cristo dijo, fue y es. Amén. Punto. Y va a ser. Y va a ser. Entonces, claro, nosotros por ahí dejamos de hablar de Cristo y ahora vamos a ver, porque dice que se enloqueció la sabiduría humana a causa de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría humana es variante. Por ahí vemos que variante, porque decimos una cosa, afirmamos y al otro día. Pero como Cristo creó y todas las cosas subsisten por la existencia de Dios. Amén. Esto es lo terrible. Esto es lo bueno. Y más abajo nosotros podemos ver algunas preguntas, pero vamos a ir desarrollando de a poco. Porque si uno sería la existencia de Dios, ¿sabe por qué? Dijimos que la existencia de Dios, la existencia de Dios es real, es verdadera. En el plano físico, mental, vivir, tener realidad. Eso es la existencia de Dios. Entonces, cuando estamos basados en la existencia de Dios, tenemos todos estos complementos que afirman que la existencia de Dios es real, fue, será, es invencible. Esta es la existencia de Dios. Amén. Y muchas veces nosotros, y la existencia de Dios, otra cosa le podemos agregar, la existencia de Dios es eterna. Y la sabiduría de los más sabios del mundo como ser humano es limitada. Es limitada. Porque llegó el tiempo, te fuiste.
y el que existe. Por eso habla de la existencia de Dios. Todo lo otro existe. Porque uno por ahí habla de cuántas cosas maravillosas que uno ve en lo terreno. En lo físico y uno no es que niega que no existe. Pero el gran problema es que nosotros ni tenemos que mirar atrás porque tenemos una existencia eterna. Amén. Dejemos de mirar la existencia pasajera porque dice que es algo pasajero. La Biblia dice. Y le tenemos más temor por ahí a la existencia pasajera que a la existencia eterna por siempre. Esto es lo que queremos. Por eso una existencia que nunca varió, que siempre va a ser la misma, no va a variar. No tiene sombra de variación, como dice la palabra de Dios. Entonces, en esto queremos clarificar un poco en esta noche de que dejemos de temer. ¿Por qué teme, dice, a lo que matan la carne, pero no lo que mata el alma, el espíritu? Debemos de temer, por supuesto, debemos ordenarlo, sí, debemos respetar el sí, pero acá hay una existencia que es sobre todo y que hoy podemos ver a través de esta palabra que vamos a compartir, que la existencia de Dios no tiene límite. No tiene límite. Porque muchas veces nosotros hablamos de una existencia pasajera. Ah, sí, Dios. Sí. No, pero vos sabés que el médico, que vos sabés que la ciencia ahora, que vos sabés... Vos sabés que la teología... Claro, y tenemos todas estas cosas tan en eminencia, pero nos olvidamos del Creador, que creó todo esto. Y que existen y van a subsistir por él. Dice la palabra de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Amén. Cuando vos hablas de Cristo, estás hablando de poder y sabiduría, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz, cuando hablamos de la cruz, es poder de Dios en todas las áreas, en lo físico, pero en lo espiritual. Es poder de Dios. Amén. Es algo que nos da un poder, algo que nos da una existencia. Queremos seguir viviendo sobre todas las cosas. Luchamos por vivir, luchamos por llegar. El apóstol Pablo decía, venía corriendo tan bien, ¿qué te pasó que te deslizaste? ¿Por qué? Porque queremos correr atrás de la existencia del mundo. De lo terreno. De una existencia pasajera. Porque, aunque nosotros querramos, somos como la sombra. Hoy existimos, mañana no. Porque Dios tiene esa existencia eterna, tiene autoridad para dar o quitar. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible las cosas que nosotros... Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo, mire, pues está escrito... Perdón, vamos a leer bien el 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Amén. ¿Quién dijo eso? Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios y desacharé el entendimiento de los entendidos. Y acá empiezan las preguntas. Destruiré, dijo Dios. Y muchas veces hay tantos sabios. Y yo veo, no tan solo en los sabios, sino en los dichos de los sabios. Y en los dichos de los grandes teólogos y en los dichos de los grandes médicos. De los entendidos de estos tiempos. Sí, yo veo algo bien, y bien lo que dicen ellos. Porque dice, si Dios permite. Me acuerdo que una vez me estaban por operar a mí de la vesícula. Y estaba muy mal. Y dicen, si Dios permite, se va a hacer la obra. Pero para nosotros se nos fue de las manos. Entonces le estaban dando a un lugar
un lugar, perdón, a una existencia eterna, que era el único que tenía autoridad sobre mi vida. Y Dios permitió, aquí estoy. Amén. Pero los grandes teólogos, los grandes sabios, dijo, si Dios, esa existencia eterna, esa existencia real, esa existencia con poder, si quiere descender sobre tu vida, te puede dar vida o te puede quitar. Amén. Nosotros podemos ver que cuando ya para los médicos, como decía usted, se escapa de sus manos o de su entendimiento, que te dice, tan solo un milagro de Dios puede. Y que nosotros debemos orar por toda la ciencia del mundo, tanto los médicos, los gobiernos, los maestros, las autoridades policiales. ¿Por qué? Porque ellos, sin la existencia de Dios, sería imposible que actúen. Amén. Porque dice que todo está... Vio que dice, hay una palabra que dice, en vano trabaja el hombre. Sí. En vano vela la guardia. Sí. ¿Por qué? Porque si no está la asistencia de Dios, si no están mirando a Dios, lo estamos deslizando. Qué terrible. En esto queremos hacer hincapié en esta noche. Y dice, miren lo que dice, acá viene algo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Son dos preguntas. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y uno van a decir, ¿y qué sabiduría si vos vivís en el mundo? No, pero está hablando de esto, no ha enloquecido Dios, decía el apóstol Pablo, la sabiduría del mundo, el que está en otro lugar. Es eterno. El que nunca va a variar. Te hizo un montón de preguntas Dios ahí. Y te pregunta otra vez, y te pregunta Dios, a tanto de que nosotros elogiamos, lo tenemos en eminencias, lo levantamos, y lo representamos tanto, olvidándonos. Eso es lo que a Dios acá hace esta pregunta. Olvidándonos del Creador, del que hizo, del fundador, del que miró y trabajó 6 días para edificar, y donde de un soplo Él hizo y no precisó a nadie que lo ayude. ¡Qué terrible! Por supuesto que nos dio entendimiento y sabiduría de la creación del mundo para que hoy podamos hacer las cosas, pero que podamos hacer en Él para que esas cosas que hagamos sean reales. Y también muchas veces Él permite que nosotros tengamos sabiduría hasta ahí. Porque si tuviéramos la sabiduría completa. Dice otra vez, preguntas, el versículo 20 para ir después desplayándonos. La primera pregunta, ¿dónde está el sabio? Preguntó Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es terrible. La ha enloquecido. ¿Cómo puede ser? Y el 22 es algo que dice. El 21 dice. Mire lo que dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el problema, que no conocimos a Dios. Dios lo reclama. Dios, esta carta está dirigida a nosotros. Y muchas veces no conocimos a Dios y no lo conocemos tal vez. Hoy en parte conocemos, superficialmente conocemos en parte, aunque sea el teólogo más grande de la Biblia, en partes conocemos. Amén. Porque Dios dijo, que Él habló por parábola para creyendo, para que oyendo no oigan,
Viendo no vea y creyendo no crea. Pero a los míos, dijo, le hablo diferente. A los míos le hablo claro. Y por eso es que la existencia de Dios es otra cosa. La existencia de Dios te ayuda día a día. ¿Vio? Por eso dice que la cruz es locura para nosotros. Para los demás es locura, pero para nosotros es real. Porque creemos en la cruz de Cristo. Porque porque en la misma cruz Él tenía autoridad sobre toda autoridad. Nadie pudo comprender por qué Él tuvo que llevar esa cruz. Toma, y Dios nos dice, toma tu cruz y síganos. Hay cruz que tenemos que tomar. Pero, no la podemos negar. Yo creo que todos tenemos nuestra propia cruz. Y el significado de la cruz trae sufrimiento, trae un montón de cosas. No es algo pasajero o algo superficial, liviano, llevar la cruz de Cristo. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hasta ahí, fíjese que Él mismo, porque no le creyeron, porque lo negaron, porque no aceptaron ni la predicación, sino que le agradó a Él esa predicación, hacerla efectiva para que nosotros seamos salvos. Mire la misericordia de Dios, mire el amor, mire la compasión que tiene el Dios de los cielos. Aunque nosotros nos neguemos, Él nunca te va a negar. No. Aunque nosotros lo despreciemos, nunca te va a despreciar. Aunque nosotros los criticamos, nunca te va a criticar. Él siempre está esperando que nosotros vengamos a Él para estirarnos las manos. Aunque nos rebelemos, Él nunca se va a rebelar. No, por eso dice que la locura de nosotros, Él enloqueció la sabiduría del mundo. Porque ¿cómo puede creer? Porque, viste, cuando te ve a alguien hablar de esta forma, hablar de Dios, exaltarlo, elogiarlo, te dicen, vos estás loco, te lavaron la cabeza, ¿qué? Me echaron agua. Pero la gente, claro, porque la locura que uno expresa por Dios, el amor, la misericordia, la expresión, no la pueden comprender. No. Te ven cantar, te ven, y puedo decir, por ahí estás triste, te ven así, y al ratito, gloria a Dios, y cuántas cosas, o salí cantando. Sí. Yo me acuerdo que no pueden comprender, no pueden llegar a la... Usted sabe que le voy a contar un pequeño testimonio, no viene a esto, pero sí. Yo muchas veces la he visto a mi señor una temporada que tenía la hernia de disco y yo me acuerdo que se quejaba y se queja por ahí porque le dolía y cuántas cosas. Y por ahí salía cantando delante de Dios y yo digo, puedo comprender. Y yo iba y le preguntaba, ¿te duele? Uy, sí, dice, pero... Y volví a cantar. Y digo, claro, qué terrible. Y claro, porque vos no podés comprender. Tan solo... Pero te vienes la fortaleza de Dios. Pero te vienes al grano de cantar, de decir, estoy perdiendo, no tengo fuerza. Y vienes y le cantás y vos decís, pero está bien. Porque vos cuando ves a alguien alegre, ¿qué es lo que opinás? Y que está bien. Que estás bien, que realmente... Ya pasó todo. Sí. Y uno, claro, no puede comprender. Y dice Dios que Él le agradó salvar por la predicación. Y la predicación, ¿qué es? Intentar persuadir a otras personas para que crean o sigan un modo de vida particular. Y bueno, usted algo que estaba contando, y si usted se pone a reflexionar y a recordar, cuando usted estaba también pasando este problema de la vesícula, que a la par de usted había un hombre
que se quejaba de dolor, que estaba muy adolorido, que ya no había esperanza para los médicos, ya no sabían más qué hacerle, qué colocarle para calmar su dolor. Y con todo a lo mejor el dolor que usted llevaba por su operación o por lo que le estaban por operar, se dio vuelta, le ofreció una oración y algo que le dijo a usted, este hombre, pero usted, mirá, cómo te estás retorciendo y querés orar por mí, y sin embargo pudo orar, Dios le dio la fuerza para sentarse y clamar por él, y dormía como un niño, que los médicos mismos, los enfermeros se sorprendían. Entonces ahí podemos ver que a lo mejor para él era una locura. ¿Cómo podía usted a lo mejor orar o interceder por él? Que usted también estaba en una situación así de dolor, de desesperación, pero él, cuando usted clamó, Dios pudo responder. Ahora, qué terrible, por eso la locura de la predicación. Mire, Dios dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, mire lo que dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Claro, tropiezan porque no pueden creer, porque no pueden comprender, porque no pueden ver una persona. Y vos ves, y vos decís, ¿pero cómo hizo? ¿Qué es lo que hizo? Claro, cuando vos lográs algo, lo primero que te dice, este anda en malos pasos. Pero no soy yo que logré, es Cristo en mí. Porque para Dios no hay nada imposible. Para lo que tal vez para ti es locura, para nosotros porque Dios, uno cree. Y al que cree, dice el Señor, claro, esto es locura, ¿ves? Porque al que cree todo le es posible, dice Dios, y nosotros por nuestra creencia, y le pedimos, y le alabamos, y glorificamos, y lo damos por hecho, y se hace realidad. Porque esto, lo que cree todo le es posible. Dios dijo, el que tiene fe como un grano de mostaza, diga a ese monte, échate y se eche. Y recibís. Y ahí se nota la predicación del Evangelio. Ahí se nota la fe. Ahí se nota la locura. Actuó la locura que nos critican, la fe, el amor, la misericordia y todo lo que viene. Actúa. Y no podemos comprender. Y hay cosas que muchas veces, no tan solo para los griegos, locura ni cosas, sino para nosotros, por ahí, lo hacemos. ¿Qué puedo decir? ¿Vio cuando uno dice algo que le cae mal a otro? Dice, ¿qué dije? Y muchas veces nosotros en el Evangelio también nos preguntamos esto. ¿Qué dijimos? Esto, si uno va a la realidad, deberíamos preguntarnos siempre. Porque muchas veces no podemos entender la mente del ser humano. Entenderlas. Porque la mente del ser humano es limitada y la mente de Dios no tiene límite. Claro. Se expande, llega, habla. Y vos decís, ¿cómo me puede hablar? No puedo creer, no puedo entender. Y está la expectativa. Está ahí queriendo escuchar. Yo hay veces que vamos a algún lado y yo digo, no, porque quiero escuchar, quiero sentir. Lloro, estoy delante de Dios y no me quiero mover. Y esto, hay cosas. Yo hoy, en el Día del Trabajador, no le decía a nadie, pero yo miraba las cosas que en estos años nos ha dado Dios. Y la enumeraba y estaba. Y daba gracias. Porque cuando nadie tal vez me daba nada, vino primero Dios, en primer lugar Dios, pero en segundo lugar tengo que darle gracias, así como le doy gracias a Dios, y a lo mejor para ustedes se van a sorprender, a mi esposa, mi compañera, que me ayudó a guiarme. Con esto
de que, porque Dios dice que nos puso una ayuda idónea para que caminemos, para que igualemos. Lo primero que cuando nosotros tenemos familia y vamos caminando las manos, muchas veces te dice, soy un gobernado. No, a mí no me gobierna nadie. El único que me gobierna es Dios. Pero sí podemos compartir, pero sí podemos dialogar, pero sí podemos proyectar. Y esto, lo que Dios me ha dado una familia para proyectar, para debatir, para conversar, para charlar, para tomar un mate, para elogiar, para conquistar, todo. Hay algo que yo le tengo que agradecer a mi esposa y a mi hijo. Lo voy a agradecer a público, aunque mucho tal vez no le va a gustar. Pero hay algo que dijo Jesús y yo quiero decir las mismas palabras. No soy Jesús, no quiero que ustedes me critiquen así. Pero Jesús dijo, yo y mi Padre y el Espíritu, uno somos. Y nosotros con mi familia, yo con mi familia, uno somos. Aunque mucho, pero realmente somos unos. Cuando vamos a ejecutar algo, cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a tomar una decisión, nos reunimos en la iglesia o nos reunimos todos juntos y empezamos a charlar, a ponernos de acuerdo. Y llegamos a un acuerdo. Y qué terrible y qué lindo. Y uno muchas veces, nada hacemos sin que el otro sepa. Nada. Porque realmente nosotros tenemos el privilegio de parte de Dios. Me voy a tal lado. Siendo que hoy la sociedad no está de esa forma, por eso muchas veces dicen que uno es gobernado, que uno está loco, cómo va a pedir, qué sé yo, una referencia o plantearle algo a su mujer, a su familia. Ahora, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios, por lo insensato de Dios es más sabio. Dice, porque lo insensato de Dios, es más sabio que los hombres, o los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Los insensatos de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es lo más fuerte que los hombres. Qué terrible. Esos débiles que nos ven, tal vez, Dios nos mira de esta forma. Y esto es lo que saltamos nosotros. Cuando no éramos nadie, cuando éramos alguien más que andábamos sin rumbo. Cuando fuimos desechados. Cuando fuimos desechados, no tan solo por las familias del mundo, por amigos conocidos, sino también por nuestras familias particulares. Uh-huh. A mí me rescata Dios de un basural y me trae al servicio de Él. Por eso yo en este día, después casi de 30 años, doy gracias a ese rescate de Dios y a ese rescate de mi esposa. Por ahí podemos decir, no hemos rescatado, porque realmente lo hemos rescatado. Algo que nosotros predicamos la otra vez, realmente el amor nuestro fue un amor salvaje, un amor de salvación. De salvación, un amor que nos salvamos unos a otros. Y qué bueno, porque muchas veces hay familias que son salvos personalmente. Yo sé que la salvación es personal, pero hay una palabra que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. O serás salvo tú y toda tu casa. Claro, pero a mí me gusta más, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque somos todo integral. Estas cosas uno debe saberlas conocer. Y muchas veces cuando nosotros vemos todo individual, personalmente. O sin que sepan los demás. Yo me acuerdo que acá vino un apóstol de Buenos Aires
Y bueno, estaba en el hotel, parando, y yo cuando me dirigía a buscarlo o iba a charlar en el hotel que tal vez me llamaba, iba con mi esposa, y me dice, ¿usted no puede venir solo? Sí, puedo, sí, puedo, pero no quiero. Porque esto es lo que me dio Dios. Porque yo no escondo nada, no tengo nada escondido. Para mí, lo que tengo que hablar, mi familia, lo tiene que saber. Esa es la forma de llevar. Para mí, esta es la forma de llevar equilibrio, y que hasta ahora, bueno, confianza. nos dio resultado. Llevar confianza, llevar equilibrio, llevar un amor, llevar un respeto. Porque muchas veces todo a la escondida. Cuando te enteras, y vamos, ¿y dónde vamos a ir? No, porque yo ya dije, porque... ¿Y cómo pasó eso? En este día, que el Señor los bendiga mucho. Acuérdense, para mucho la predicación, para mucho la cruz, para mucho Cristo. Y todo lo que vos podés hablar del Creador de la vida, de esa existencia divina. Porque nosotros por ahí hablamos de la cruz, hablamos de Cristo. No lo hemos visto, pero sabemos esa existencia y nos cautiva. Nos lleva cautivo a su presencia, a su amor, a una dedicación, a una énfasis en Cristo que nos fortalece. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo veo, pero yo sé que creo. Él me fortalece, Él me da la fuerza, Él me da el amor, Él me da ese suspiro, ese aliento de vida para vencer. Aleluya. Y realmente es así. En los momentos más difíciles, cuando ya nuestras fuerzas se acaban, realmente uno puede... Muchas veces, ¿no le ha pasado a usted que dice, mi fuerza yo ya no tenía más fuerza, pero no sé de a dónde vino? Sí. Y tomé nueva fuerza, nueva esperanza, nueva actitud, nuevo empeño, nuevas decisiones, nueva esperanza para seguir, pero debemos renovarlo y creer en estas fuerzas del cielo, como dice sobrenatural. Bueno, dice no toquemos esa área. Pero bueno, que creamos esa existencia divina. Yo hago hincapié en este día. Hay una existencia divina que en eso debemos creer. No vamos a ver, pero acordarte, la existencia es, fue y será. Amén. Por los siglos de los siglos. Que el Señor te bendiga en esta madrugada. Gracias por oírnos, gracias por lo que van a leer mañana. Y ojalá que sigamos añadiendo. Como siempre, yo invito a todos que me manden versículos, muchos me mandan versículos para potenciar, para ampliar. Para engordar. Porque nosotros también dependemos de hombres y mujeres que nos ayuden. Pedir ayuda no es malo. No. Recibir ayuda no es malo. No. Recibir corrección tampoco. Todas estas cosas. Porque esto existe. Y está en la existencia de Dios. Porque Dios ha puesto hombres y mujeres para que suplan las necesidades. Y cuando nosotros no tenemos nuestro corazón dispuesto, abierto a que suplan, no, yo si viene de este no le agarro nada. Ahí empiezan las confrontaciones. ¿Me entiendes? Siempre los demás parece que son malos y nosotros somos súper buenos. Pero somos hombres débiles delante de Dios. Tal vez en áreas tenemos razones, pero hay áreas que faltan. Yo no sé si tenemos razón. Yo no aplico eso. Yo creo que somos dependientes.
y necesitados. Y nosotros tenemos que creer esto. Porque, ¿cuál es la razón? A ver, ¿cuál es la razón suya? Que Cristo vive, la existencia de Dios en nosotros. Porque después no tenés ni una razón, porque las razones nuestras son naturales, son pasajeras. Hoy tenés razón, mañana te equivocaste y se terminó toda tu razón. Entonces, no tenemos. El gran problema es que nosotros la incorporamos como que tenemos la razón, la salida, pero somos limitados. Por eso yo decía de entrada que las cosas que nosotros hacemos, decimos, la ciencia, por eso dice que son limitadas. Porque hoy tal vez dijiste la verdad, pero mañana te equivocaste. Se terminó todo tu... Por eso mismo, es algo de lo que yo le quiero decir. En ciertas áreas sí tenemos a lo mejor claro ciertas cosas, pero en otras áreas necesitamos ayuda. Y que nos podamos, por eso mismo Dios dice, edifiquémonos unos a otros bajo el temor de Dios. Corrijámonos, exhortémonos unos a otros con amor. Claro. Así que esto es lo que queríamos compartir en esta noche, clarificar algo de lo que Dios en este tiempo difícil, tiempo peligroso, estamos viendo muchas cosas. Cuando más tenemos que clarificar y confirmar la existencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro andar diario, proyectar, dirigirnos. Esta falta de sabiduría, dice la palabra de Dios, pídasela a él. Salomón, un hombre de Dios, un hombre escogido por Dios, cuando él parecía que no podía, no sabía ni cómo entrar ni cómo salir, él pidió entendimiento y sabiduría para guiar al pueblo, porque el pueblo era grande. Y fíjese, con toda la sabiduría de Salomón, que tal vez muchas veces, por eso digo, siempre necesitamos, no tenemos la verdad. Sí que podemos expresar lo que vamos, como quien dice, conociendo, lo que vamos haciendo, lo que vamos experimentando. Pero bueno, el Señor en este día que nos siga librando del lazo del cazador y de la peste destructora. El que necesita sabiduría, pídasela a Dios, dijo Santiago. Qué terrible. Amén. Al Creador, al Fundador de la vida. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo el día sábado nosotros en la reunión general en este lugar. 19:30 horas y si no, el día domingo 10 de la mañana, donde tenemos la programación Señal de Amistad a través de las redes sociales. Amén. Que el Señor los bendiga. Los esperamos.